Bueno, vamos a esperar a que la gente se empiece a conectar un poquito para dar inicio con este, pues, debate. Vamos a tener un pequeño debate en vivo. Eh, ya están empezando a conectar. Bienvenidos mis hermanos Germán Posadas, hermanito Aaron Ruiz. Bueno, pues este día vamos a tener un pequeño debate. Vamos a llamarle a un personaje que, pues, dentro de los grupos de debates, pues, presume y alardea diciendo que, pues, él es de los sabios, ¿verdad? Su nombre es Cael Salomón. Algunos de ustedes lo conocen, algunos no, pero vamos a llamarlo porque nos solicitó un debate bíblico. Pues vamos a tener este debate acerca de si podemos llamar padre a los hombres en la tierra o al sacerdote. Estoy viendo que está Juan Bautista. Juan Bautista, ¿por qué no responde mis llamadas? También usted lo quiero invitar a debate otra vez. Salió refutado y desde ese día ya no me ha contestado las llamadas. Si quiere ahorita que termine con este hermano Cael, ahorita lo llamo y continuamos con el debate que pues ya no quiso seguir usted. Pero bueno, entonces mis queridos hermanos, el tema de hoy va a ser, podemos llamar a padre a los sacerdotes o a los hombres aquí en la tierra. Ese es el debate que nos han propuesto. Y bueno, vamos a tratar de hacerle una llamadita a este hermano. Entonces, aquí está. No tiene mucho tiempo, dice. Pues vamos a llamarlo. De una vez, ya que estamos aquí, pues vamos a empezar con... Si no tiene mucho tiempo, pues vamos a hacerlo un poquito rápido. Este tema es muy rápido. Vamos a ver qué tal nos funciona, ¿no? Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas, ¿qué tal? Acá todo bien, hermano. Ok, muy bien, muy bien. Me dice que no tiene mucho tiempo. Sí, lo que pasa es que estoy acá en la oficina y estoy en el trabajo, pero normal, podemos hablar. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, mire, el tema, pues, como usted me había dicho, pues es si podemos llamar padres a los hombres aquí en la tierra, ya sea al sacerdote o a cualquier persona. ¿Es correcto? Claro, Ok. claro, con el Mateo 23:9 quisiera que me explique o que me ponga. Bueno, mire, vamos a hacerlo de esta manera. Ese tema, pues, prácticamente es relativamente sencillo. Es sencillo prácticamente. Entonces, eh, ¿qué le parece? Me gustaría que se tomara usted 15 minutos y 15 minutos yo para hablar sobre este tema. De hecho, este tema no tiene mucha relevancia, no implica gran cosa, ¿no? Entonces, para que, si no tiene mucho tiempo, entonces usted, si quiere, me expone 15 minutos acerca de sus citas bíblicas que me impidan, pues, llamar padre a una persona aquí en la tierra. Y después, pues, yo le doy mis 15 minutos, les doy mi respuesta con mis citas bíblicas, donde yo diga que, pues, sí nos permite la Biblia. ¿Qué le parece? Claro, claro, está bien. Ok. Antes que nada, ¿a qué denominación pertenece, hermano? Iglesia de Dios del Perú. Iglesia de Dios del Perú. Ok, muy bien. Entonces, pues si quiere, ahorita empezamos con el tema. Usted si quiere puede tomarse el tiempo, yo también lo voy a tomar. Son exactamente las 3:30 aquí en México. Entonces, pues tiene 15 minutos. ¿Ok? Ya, está bien, no hay problema. Ok, entonces si quiere puede comenzar. Mateo 23:9 dice, y no llaméis Padre a nadie 3:30, en la tierra, ¿vale? Son porque 3:30 uno es en vuestro punto. Padre, el que 3:45 está en los termina él. cielos. Están en todas las escrituras. Bueno, acá lo que yo tengo entendido, y tú perfectamente lo sabes, está hablando del Dios espiritual de los cielos, ¿no es así? Está hablando del Dios espíritu, pero dice, no llaméis nadie al Padre, o sea que está hablando que no llamemos a nadie Padre, o sea que religiosamente a nadie, porque Dios es el único nuestro Padre espiritual.
Pero vayamos a otro donde en Lucas 18, por ejemplo, no sé si me puede escuchar. Lucas 18. Sí, claro, claro, lo escucho. Acá, por ejemplo, dice los mandamientos de Dios. Jesús le dijo, ¿por qué llamé bueno? Ninguno hay otro bueno, sino Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no era falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Acá está hablando de mandamiento terrenal del Padre, ¿no es así? O sea, prácticamente tenemos Padre terrenal y Padre espiritual. Lo que yo me baso es que en Mateo 23:9 es que está que hable del Padre espiritual y no terrenal. En pocas palabras, lo que yo vengo a decirte o que tú me expliques, no vengo a discutir para nada. No quiero decirte que, por ejemplo, el Padre sacerdote de ustedes no es su Padre terrenal, no tiene linaje de ellos. Ni tampoco no creo que sea espiritual, porque Jesús dice que el Padre solamente es uno espiritual, nada más. Y acá en Corintios, en 1 Corintios 4:15, vayamos a 1 Corintios 4:15. 1 Corintios 4:15 dice, acá el apóstol Pablo está hablando, dice que tiene un hijo, que es Timoteo. Acá dice, por eso, 1 Corintios 4:17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo, dice el apóstol Pablo, amado y fiel en el Señor. Pero si vamos a 1 Timoteo 1:2, no sé si puede anotar la cita bíblica. 1 Timoteo 1:2. Acá dice, a Timoteo verdadero hijo, dice, hijo en la fe. O sea que Timoteo es nuestro hijo en la fe. De nosotros, es mi hijo, tu hijo, pero en la fe. Gracia, misericordia y paz a Dios nuestro Padre, es el mismo el apóstol Pablo. Nuevamente menciona que Dios es nuestro Padre. Y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y ahora yo digo que solamente que nuestro Padre terrenal es nuestro Padre que nos concibe nuestro linaje de aquí en la tierra, y nuestro Padre espiritual es Dios, nadie más. Y el apóstol Pablo dice que Timoteo es nuestro hijo, pero en la fe. Así como el padre Abraham. Tú vas a sacarse una cita donde diga, padre Abraham fue el padre, pero el linaje de Israel. El linaje de Israel. Pero es nuestro Padre en la fe también, no nuestro Padre terrenal ni nuestro Padre de linaje, sino el Padre Abraham es nuestro linaje pero de la fe, y Dios nuestro Padre pero espiritualmente. Es único que tenemos Dios, espiritualmente es Dios, nadie más. Y nuestro Padre terrenal es nuestro Padre que nos engendra. Por eso Jesús dice en Mateo 23:9, no llamen a nadie Padre, a nadie acá en la tierra, porque solamente uno es nuestro Padre espiritual, que es Dios, nadie más. Está hablando espiritualmente, no carnalmente ni terrenalmente. Ese es mi punto hasta ahorita. Ese es lo que yo he leído. Y no sé cómo me puedes explicar o tratar de refutar lo que te acabo de decir. Hasta aquí nomás tengo mi tiempo y te escucho. Ah, bueno, entonces pues ya terminó usted. Entonces tenía nada más 3 citas bíblicas. Bueno. Yo te puedo sacar muchas citas. También está Efesios 6:2, 1 Pedro 1:17, 1 Corintios 4:15, Hebreos 12:9. Pero está hablando de padres terrenales. Ah, en ya. Los pasajes bíblicos te están hablando de padres terrenales. Ah, ok. Bueno, vamos a ver dónde nos dice Pedro, por ejemplo, el apóstol Pablo, que bueno, pues sí podemos llamar padres espirituales a las personas también, porque pues no solamente, vamos para allá, usted ya se tomó su tiempo, ahora me toca mi tiempo a mí, ¿vale? Usted y yo concordamos en una cosa. Padre, como lo dice Mateo 23, Padre solamente es uno. Por ejemplo, en el libro del el Evangelio de San Juan, vamos de una vez vamos desde el último, empezamos. En el libro de San Juan, por ejemplo, en el capítulo 8,
verso 41, cuando tiene una discusión Jesús con los judíos, aquí tenemos algo importante, porque el Señor Jesús nos va a aclarar qué es acerca de la llamada Padre. Por ejemplo, dice el verso 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y entonces ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de la fornicación, un solo Padre tenemos, que es Dios. Y en eso claramente nosotros sabemos que Dios es el único Padre, creador de todo. La cita de Mateo 23:9 nos habla, no llaméis Padre creador, origen y principio y fin de todo, a nadie. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, Darwin decía que nosotros provenimos del mono, que nuestro padre, que nuestro ancestro es el mono. Entonces, ahí es donde nos dice que no podemos llamar padre a cualquier persona como Padre nuestro, creador de todo. Nosotros no venimos del mono, nosotros venimos de Dios. Por ejemplo, este otro científico, Richard Dawkins, dice que nosotros venimos, por ejemplo, de una bacteria. De la explosión surgió una bacteria y la bacteria tiene, por ejemplo, todos los elementos necesarios para dar vida a todo lo que existe. Entonces Dios dice que no debemos llamar padre a una bacteria como lo dice Richard Dawkins. ¿Ok? Esos científicos que han venido sacando tanta tontería y tantas teorías. ¿Ok? Nosotros venimos de un solo Padre, que es Dios. Y ahí se termina todo. Nosotros no creemos, ¿sí?, que un sacerdote, por ejemplo, que le llamemos Padre, no creemos que Él sea el Padre creador de todo. Obviamente eso sería un grave problema para nosotros. Estaríamos nosotros diciendo, ¿sí?, que el que nos creó fue el Papa o fue el sacerdote, lo cual es completamente equivocado. Ahora, por ejemplo, si vamos al libro, por ejemplo, de Filemón, en el capítulo 1, verso 1, el apóstol Pablo, pues también nos habla acerca de que él mismo se puede llamar padre espiritual a una persona. Por ejemplo, en el verso Filemón 1:10, nos habla claro y nos dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré entre cadenas, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y si recordamos, San Pablo tampoco fue casado, San Pablo no tuvo hijos, no tuvo hijo alguno, pero él dice, a mi hijo Onésimo te encargo, a quien engendré entre cadenas. Lo cual quiere decir que Pablo, cuando entró a la prisión, cuando fue apresado, se encontró con Onésimo, que estaba perdido en el pecado. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, él le predicó la palabra, lo hizo renacer de nuevo, y él mismo se hace padre espiritual. Todas aquellas personas que nos llevan o que nos engendran en la fe, que nos engendran en el Evangelio de Cristo, todas esas personas son llamadas padres espirituales, ¿sí? San Pablo no era casado, San Pablo no tenía mujer, no tuvo hijos, pero sin embargo él engendró a Onésimo en el Evangelio, y eso es un padre espiritual. Por ejemplo, lo vamos a ver en otros pasajes, como por ejemplo Romanos. Vamos al libro de Romanos. Me gusta mucho el libro de Romanos, capítulo 4, verso del 1 y siguientes. Lo vamos a ir leyendo poco a poco, ¿sí? Por ejemplo, dice Romanos capítulo 4, verso 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Y está hablando según la carne, o sea, no está hablando de padre en la fe. Aquí todavía no viene la fe, aquí viene nuestro padre según la carne. Y después podemos leer todo el texto y después podemos pasar al verso 11.
que es para no leerle todo, porque si no tiene mucho tiempo, para no leerle todo, solamente lo importante. Y dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo cuando aún no había sido circuncidado, o sea, todavía no había recibido el pacto. Entonces, cuando aún no había sido circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y también es padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe, que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ahora, pasemos al verso 16. Dice, por eso la promesa es fe, para que sea por gloria, a fin de que sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es por la ley, o sea, el Antiguo Testamento, sino también para la que es de la fe de Abraham. Él es padre de todos nosotros. O sea, si usted podemos entender desde el Antiguo Testamento, la mayor parte del Antiguo Testamento o el cumplimiento de la ley no se basaba en la fe, sino se basaba solamente en cumplir los mandamientos. Ahí no importaba si tenía fe o no, solamente era cumplir los mandamientos y no había ningún problema, ¿sí? Entonces Abraham se convierte en padre tanto de los que no creían, que solamente cumplían la ley del Antiguo Testamento, y para nosotros que ahora creemos y tenemos fe en Cristo. Esos son padres espirituales, lo cual en Mateo 23, 9 no especifica. No dice solamente para los que son, no llames padre espiritual a nadie, pero sí puedes llamar padres a tus padres que te engendraron. Eso no lo dice. Mateo 23, 9 es muy claro. No llaméis padre vuestro a nadie en la tierra. No hay una explicación, no hay una diferencia, no hace diferencia entre uno y otro. Entonces, sí podemos llamar padre a los sacerdotes porque nos engendran en la fe, nos enseñan el evangelio y nos hacen crecer en Cristo. Por eso podemos llamarlos padres espirituales. Y por eso también nosotros podemos llamar padre a una persona. Por ejemplo, nuestro progenitor, podemos llamarlo padre. Aquí hay una pequeña confusión en usted, porque me dice, es que Abraham es nuestro padre en la fe. Y después me dice que no podemos llamar padre espiritual a nadie. Nuestro padre espiritual es nuestro padre en la fe. Pero a lo que se refiere Mateo, le vuelvo a repetir, es simple y sencillamente que no podemos llamar padre creador de todo a nadie. Ahora, hay otras personas que creen que el Big Bang fue una explosión y de ahí nacimos, que de la explosión. El padre explosión tampoco es correcto. Ni padre mono, como lo dijo Darwin, tampoco es correcto, ni tampoco como lo dice Richard Dawkins, el padre bacteria. Nosotros no venimos de una bacteria ni venimos del mono, nosotros venimos de Dios. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay otro texto donde también nos habla de que podemos llamar padres tanto a padres terrenos o a padres espirituales. Por ejemplo, Efesios capítulo 4. Vamos a Efesios capítulo 4. Para irle aclarando un poquito de dudas, porque hay una pequeña confusión y estamos claros en que solamente existe un Dios Padre al que debemos llamar Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Pero también hay una pequeña confusión, porque sí podemos llamar padres espirituales a las personas que nos engendran en el Evangelio. Efesios 4 del 3 en adelante dice, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es a lo que se refiere Mateo capítulo 23, verso 9, que todos debemos tener un solo Padre. No debemos tener algunos un Padre mono, nosotros un Padre Dios. No, que todos tengamos el mismo
el mismo Padre. Ahí mismo en Efesios, pero capítulo 6, dice también bien claro: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento que trae una promesa. Entonces, todas estas cosas o todas estas citas bíblicas sí nos permiten poderle llamar padre a una persona y también poderle llamar padre a espirituales, como lo dice Primera de Corintios capítulo 4, que usted lo leyó y ahorita lo vamos a retomar, pero usted me leyó el verso 7, el verso 17. Yo lo voy a leer desde el verso 14. Primera de Corintios capítulo 4, verso 14, yo lo quiero leer desde el 14. Dice, dice Pablo: no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Escuche, aunque ustedes tengan 10,000 maestros en Cristo, ustedes no tendréis muchos padres. Escuche, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Aquí Pablo mismo se está haciendo llamar padre espiritual. Así como lo dice también el libro de Hebreos capítulo 12, verso 9, dice: si nosotros nos sometemos a nuestros padres terrenales, ¿por qué no nos vamos a someter mejor al Padre de los espíritus para vivir? Entonces hay una gran diferencia. Y creo que realmente estaba usted correcto, no había mucha diferencia entre su opinión, porque hay personas que creen que esa cita bíblica prohíbe llamar padre a cualquier persona en la tierra, y no es así, y usted estaba en lo correcto. Tenemos un padre espiritual, el Padre de todos los espíritus, que es Dios, al que podemos llamarle Padre, Creador, principio y fin de todo. Pero también podemos nosotros llamar padres a nuestros progenitores o a las personas que nos engendran en el Evangelio, como lo dice aquí claramente el apóstol Pablo. Entonces, pues yo creo que realmente no hay mucho que hacer, solamente recalcarle ahorita en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, capítulo 7, que se lo quiero leer, Hechos 7, del 1 en adelante. Fíjese, esto es cuando apresaron a Esteban. Esteban es enjuiciado y entonces él pide hablar con el Sanedrino, pide hablar con los sumos sacerdotes. Entonces él es llevado a la plaza, en medio de la plaza. Entonces en el capítulo 7, verso 1, ya lo están juzgando y el sumo sacerdote dice entonces: esto es así. El verso 2 dice: Esteban dijo: hermanos y padres, escuchen. Y ahí les empieza a dar todo su testimonio, ¿no? Les empieza a dar su argumento. Lo curioso aquí que está delante de todo el pueblo y están los sumos sacerdotes. Entonces él, cuando se refiere hermanos y padres, a hermanos se refiere a todo el pueblo que estaba reunido, que estaba viendo el juicio, ¿sí? O la interrogación que se le estaba haciendo a Esteban. Y a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, les llama padres. Entonces, no hay una prohibición para nosotros poder llamar padre a un sacerdote, ¿sí? Porque son ellos los que nos enseñan el Evangelio, son ellos los que nos guían en la fe. Entonces, se puede, porque el apóstol Pablo, él mismo se hace llamar padre espiritual. Él mismo hace llamarse padre de Onésimo, que siendo no su hijo, es hijo de él espiritualmente, porque lo engendró en la fe. Lo mismo que pasa con el padre Abraham. Entonces no hay alguna prohibición para que nosotros podamos llamar padre al sacerdote, o podamos llamar padre a nuestros padres biológicos. No existe, solamente debemos hacer la diferencia entre Dios Padre, creador de todo, principio y fin, y a decir que somos nosotros tener padres espirituales que nos guían hacia Cristo o nos guían hacia Dios, que es el Padre de todo.
Adelante, hermano. Ya, sí, buen punto, lo acabo de entender. Pero, pero en Mateo 23 está hablando de los escribas y fariseos, no está hablando de la evolución de Darwin. Ajá. Pero si se da cuenta, cuando Sí, habla también, cuando habla en el y verso en 9, Hechos, ajá, cuando y en habla, Hechos 7, y en Hechos 7 quienes los acusan a Esteban no fueron los fariseos y los sumos sacerdotes. ahí, Y ahí les habla a ellos y les dice, les llama padres. Ahí, claro, por eso Jesús mismo dijo, por eso Jesús mismo a ellos los predicaba y los decía en su cara que nadie, no podemos llamarle rabí, tampoco podemos llamarle padres a nadie, a ellos mismos lo dijo y lo dijo a los judíos que estaban alrededor. fíjese, por ejemplo, No en llamen a las, nadie maestro ni rabí. fíjese, la cita que le leí, por ejemplo, la cita que le leí de Efesios, Esteban, cuando dice, ustedes no tendrán, ustedes pueden tener 10,000 maestros, o sea, la prohibición del verso 8 es no se dejen llamar maestros. Sin embargo, también Pablo les dice, ustedes pueden tener 10,000 maestros, ah, pero no sí, pueden claro, tener claro. muchos padres. Entonces, yo en el nombre de Cristo, dice Pablo, yo soy su padre. En el nombre de Cristo, dice Pablo. Yo soy el que los Claro, Pablo, engendré en el Evangelio. Yo soy su padre Pablo, espiritual, porque los he estado tú guiando eres mi hijo. hacia el Evangelio. A lo que yo voy. En, En Mateo en, 23, la prohibición es esa. Fíjese, por ejemplo, Hechos 8:44, Jesús mismo les dice, ustedes tienen como padre al diablo. Y ese es un padre espiritual, que está en contra del Evangelio de Cristo, esa es otra cosa, pero también es un padre espiritual. Sin embargo, Jesús también le llama padre al demonio. Y si quiere lo vamos a leer para que no diga que yo digo mentiras. Hechos 8:44 le dice así, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. O sea, quiere decir que estaba equivocado y está en contra de la verdad de Cristo, pero sigue siendo padre. Él sigue siendo un padre espiritual. Y aquí no puede decirme usted que ahí no está hablando de un padre espiritual. El demonio no es una persona física, ¿sí? Es una persona, es un ser espiritual. Entonces, si Jesús lo llama padre, quiere decir que también hay padres espirituales, tanto de parte de Cristo como de parte también del enemigo de Cristo. Entonces ahí tenemos una gran diferencia entre lo que usted cree acerca del Evangelio y lo que dice realmente la Sagrada Escritura. Sí se puede llamar padre espiritual a una persona, sí se puede llamarle padre a una persona terrenal, y sí hay padres que te engendran en la fe, tanto para lo bueno, para acercarte a Cristo, como para alejarte. Y lo dice Hechos entonces, 8:44. entonces a Pablo lo llamaron padre. Él se hace llamar padre. Entonces a Pablo lo llamaron padre en las primeras iglesias. Entonces, por ejemplo, la iglesia de Mirna lo llamó padre a Pablo. O Lo, solamente Pablo engendraba hijos por medio de Jesús. Porque acá dice en 1 Corintios 4:15 dice, porque aunque tengáis 10,000 hoyos en Cristo, no tendréis muchos padres. así Porque en es, Cristo Jesús yo engendré por medio del Evangelio. así O es, sea que él engendró por medio de Jesús. así es, No por medio de él, sino por medio de Jesús. así es. O sea que Por eso Jesús, es lo que él está diciendo. entonces como Jesús es Dios, él engendra por medio de Jesús, porque Jesús es el Padre y nosotros somos Así los es, hijos. pero a lo que yo voy. O sea, Jesús es el Padre, como ya lo hemos visto, es el Padre creador de todo. Principio y fin, alfa Ajá. y omega, todo. Él es el creador de Ahora sí, todo. si no, Pero como dice aquí la Escritura, que Él mismo es Padre del Evangelio, es un Padre que te guía espiritualmente hacia Cristo, Él es un Padre espiritual. Lo dice la Escritura. Que usted quiera cambiar el contexto de la Escritura, pues es diferente. no,
Pero eso mismo dice, fíjese, porque Mateo 23, si leemos otra vez Mateo 23 desde el 7 o desde el 8, vamos a encontrar no solamente prohibiciones para la palabra Padre. Y sin embargo, en la Escritura, como usted bien lo acaba de repetir ahorita, Pablo dijo, aunque tengan 10,000 maestros, puesto que también Mateo 23 prohíbe llamarse maestros, pero sin embargo Pablo dice, aunque ustedes tengan 10,000 maestros en Cristo, o sea, en Cristo, no tendrán más padres que uno, ¿me entiendes? Entonces la prohibición también es llamar maestros y llamar directores. Y sin embargo, también la Biblia nos permite poderles decir maestros a las personas. Uno de ellos, un caso clásico, es el apóstol Pablo dice que los dones del Espíritu Santo a unos les dio como maestros, a otros les dio como predicadores, etcétera, etcétera. Entonces, estaría contradiciéndose la Escritura, lo cual no es así. La Escritura jamás se contradice. Lo que dice la Biblia es precisamente lo que dice Juan 8:41 y 42, donde los judíos dicen claramente, nosotros no tenemos más Padre que a Dios. Punto. Ellos tenían clara una visión que solamente existía un Dios Padre de todo. Lo mismo que tenemos nosotros. La prohibición no entra en la pura palabra, la palabra Padre. La palabra entra en cuando tú crees que hay otro Padre, creador de todo. Vuelvo y repito los ejemplos. Richard Dawkins dice que hay un Padre que es una bacteria. Y por ejemplo, Darwin decía que nuestro Padre es el mono. Lo cual eso es lo que prohíbe la Biblia. La Biblia prohíbe llamar Padre, creación de todo, a un mono. O a una bacteria, a una explosión. Eso es lo que prohíbe la Biblia. Y es sencillo. El apóstol Pablo nos da varios ejemplos de padres espirituales. Y él mismo se hace llamar Padre espiritual. Entonces ahí no hay ninguna prohibición en cuanto a padres espirituales. Al contrario. Todo aquel que nos acerca a Cristo, Padre de todo, ese es un Padre espiritual. No hay prohibición tal. No hay cita tal para prohibir los padres espirituales. Ese es su punto entonces. No es el punto de la Biblia, no es mi punto. Entonces acá Pablo, acá en primera en segunda Timoteo 1, en segunda Timoteo 1, 12, 11, segunda Timoteo 1, 11. Acá dice Pablo, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, dice Pablo. No, jamás dice yo fui constituido papa o me dijeron padre, dice. Él fue constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles, dice Pablo acá. Así es, porque él está dando el título que le ha otorgado Dios como apóstol, porque solamente hay 12 apóstoles, no hay como ahorita que se hacen llamar apóstoles todo mundo, no, solamente era apóstol, y ese era un título que solamente 12 tuvieron. De ahí viene la sucesión, pero los apóstoles originales fueron los primeros a los que llamó el Señor. Pero el mismo apóstol Pablo se hace llamar Padre y Maestro. El mismo apóstol. Ahora, él mismo se hace llamar Maestro. Ahí mismo en la cita que usted me leyó, quiero que me la guarde, en esa cita, porque él mismo se hace llamar Padre. Voy para allá. Pero dice maestro. Por eso. Escúcheme, se dice maestro de los gentiles, o sea, maestro de nosotros, no somos los gentiles. No, por eso. Él se hace llamar Maestro. Ahora, Mateo 23, 9. Mateo, sí, pero es maestro. O sea, aquí él se hace llamar, él se da el título de maestro. Él se pone maestro. Ahora, Mateo 23, no importa, si así sea solamente del grupo de los herejes o del grupo de los cristianos o el grupo de los fariseos, no importa, él es maestro. Él es maestro. Aquí dice, verso 7, verso 8, pero vosotros no pretendáis que os llamen maestro. Y Pablo se hace llamar maestro.
Por eso, maestro de los gentiles, maestro de todos es Dios, solamente maestro de los gentiles, fuera de los judíos. O sea que nosotros somos gentiles, fuera de los judíos, no. Pero maestro de todos es Dios. Maestro de todo, vuelvo a lo mismo. Cuando se habla del verso 8, maestro. Cuando se habla del verso 9, padre. Cuando se habla del verso 10, maestro otra vez. No está hablando de personas en la tierra, está hablando de personas que no haya alguien superior a Dios. Eso es lo que te está prohibiendo. El Señor te está prohibiendo que no le llames Padre como creador de todo. Maestro, maestro del universo, maestro creador de todo. Eso es lo que te prohíbe la Biblia. Y está fácil. Si el apóstol Pablo se hace llamar maestro, y el apóstol Pablo se hace llamar padre espiritual, y Esteban, que fue el primer mártir cristiano de la iglesia, llama padres espirituales a los sumos sacerdotes, ¿por qué tratar o por qué pretender voltear el significado del evangelio cuando la cita es muy clara? Si te prohíbe llamarte director, si te prohíbe llamarte maestro, si te prohíbe llamar padre, y el apóstol Pablo se hace llamar padre y se hace llamar maestro, entonces, ¿cuál es el afán de querer usted cambiar o que la Biblia diga lo que a usted le convenga para que usted esté a gusto? La Biblia es muy clara. Está bien. Sí, ya lo entendí a su punto. Ya entendí lo que le más. Ahora me da un minuto nada más para terminar. Un minuto, pues usted me da un minuto más, ahí queda. Va, ok. Me da un minuto, pues un minuto, usted ahí queda. ¿Sí, está bien? ¿Está bien? En segunda Timoteo 1:11 dice, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Acá está diciendo que solamente es maestro de los gentiles, nada más. Los judíos son aparte, tú lo sabes. Ahora si vamos a Mateo 23:9, Jesús está exhortando, Mateo 23, Mateo 23:9. Jesús acusa a los escribas y los fariseos, dice. O sea, Jesús está hablando con los escribas y los fariseos. Está diciendo que no debemos llamar a ellos ni padre ni maestro, porque ellos eran unos hipócritas. Y acá dice, en el verso 14 dice, ay vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice. Jesús está teniendo una disputa con ellos. No está hablando de la evolución de Darwin, está hablando de ciencia. Está hablando de los escribas y fariseos, para no llamarle a padres, porque uno tenemos los padres espirituales, que es el Padre Dios, dice Jesús mismo acá. A eso se llama abajo, no está hablando de cómo se llama, de la evolución, como tú lo tratas de cambiar. Yo no lo estoy cambiando, estoy diciendo lo que dice acá. Jesús acusa a los escribas y a los fariseos. A eso yo me creo que avanzar. Y si vamos a Hebreos 12:9, Hebreos 12:9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinan, o sea que nuestros padres terrenales que nos llevan por un buen camino y los veneramos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ajá. Y ahora como tú me tratas de citar 1 Corintios 4:15, Pablo nunca en ningún versículo se hace llamar padre, sino dice es mi hijo por medio del evangelio. Ok. Ok. Dice que es mi hijo por medio del evangelio. Y el hijo, y cuando tú dices él es mi hijo, ¿no te estás haciendo llamar padre? No, porque dice. ¿No? Entonces, si yo digo. Entonces, si yo digo, yo soy hijo de mi padre y no puedo decir yo soy hijo de mi padre, entonces voy a decir, soy hijo de una persona, soy hijo de un vecino, o soy hijo de un sujeto. Mira, para terminar, la última cita, 1 Timoteo 1:2. Mira a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Apunta la cita 1 Timoteo 1:2. O sea que Timoteo era hijo en la fe, no era padre, Pablo no era el padre, sino Timoteo era hijo en la fe, o sea, hijo de Dios, no de Pablo, hijo en la fe. Gracias, misericordia y la paz de Dios nuestro Padre. Ya ves, está hablando que Timoteo era el hijo de Dios, no el hijo de Pablo. Mira, claro, acá está la cita, 1 Timoteo 1:2.
un buen ejemplo para todos. Bueno, con eso era todo. Yo termino de ahora, normal, si te escucho tu minuto para terminar ya. Ok, muy bien. Bueno, fíjese, volviendo a retomar, vamos a Romanos capítulo 8. Usted me dice que es que Pablo lo llamó hijo, pero él no se hizo llamar padre. Pues es curioso, ¿verdad? Y es que usted dice, y es que Pablo se llamó maestro de los gentiles, nada más. Bueno, en el libro de Romanos, en el que acabo de leer, capítulo 4, versos del 1 hasta el 16, hasta el 20, lo puede leer. Abraham no solamente es padre de los judíos, sino que también es padre de los no judíos, de nosotros. Entonces, es curioso, porque Abraham tenía la fe en la llegada de Cristo. Para eso se le dio el primer pacto. El primer pacto fue con Abraham, no con Moisés, por si no lo sabía. Entonces, a él se le atribuye todos los hijos de Israel son hijos de Abraham. Y nosotros, por la fe, no por circuncisión, sino por la fe, nosotros también somos hijos de Abraham. Algo que usted, curiosamente, pues no entendió claramente lo que dice Pablo. Pablo, cuando dice, Tito, Onésimo, por ejemplo, dice, Onésimo es mi hijo, a quien engendré entre cadenas, obviamente él se hace llamar padre. Yo no sé si su diccionario esté cambiado, pero a una persona que se dice, yo tengo un hijo, es porque él mismo se está haciendo padre, se está haciendo llamar padre. Y eso lo puede ver aquí en China, en Japón, en Venezuela, Colombia, en todas partes. Es el mismo significado. Si alguien se dice, yo soy, o este es mi hijo, es obvio que él mismo se está haciendo llamar padre. Él se está autonombrando padre. ¿Padre en qué? Usted lo dijo claramente. Ese es mi hijo en la fe. Padre en la fe. Padre espiritual. No existe un solo texto donde usted me pueda voltear el evangelio y lo puede acomodar como testigo de Jehová cambiando palabras. No importa. No lo va a poder cambiar. Pablo se hace llamar padre. Padre espiritual en la fe. Y pues ya para terminar, vamos a volver a leer Juan 8:43. Vamos a verlo desde adelante, desde el 41, para que nos quede bien claro a qué se refiere. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de la fornicación. Un padre tenemos, Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, entonces me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que del que me envió. Aquí Jesús obviamente tenía una discusión con los judíos. ¿Por qué? Porque no lo aceptaban. Ellos se decían, nosotros somos hijos de Abraham, ¿vale? Y entonces, en el verso 38, empezamos desde el verso 38, cuando empieza a tener la discusión Jesús con los judíos, dice, yo hablo lo que yo he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. ¿Ok? Dice, verso 39, respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora intentáis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual os he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Ok? Entonces, aquí nos habla claramente, ¿sí?, de que, bueno, pues Dios solamente es uno, y que no debemos creer nosotros tampoco que hay otros dioses. Obviamente él estaba hablando con los sumos sacerdotes, ¿sí? Pero ellos tenían una visión equivocada. Y dice Dios, ustedes tienen por padre al diablo porque él es el que los inspira, él es el que los enseña. Así lo viene diciendo todo el capítulo 8. Lo mismo dice Pablo.
Este es mi hijo Onésimo, a quien engendré entre cadenas mediante el Evangelio. Entonces, aquel que te inspira, aquel que te enseña, aquel que te instruye para acercarte a Dios, ese es tu Padre espiritual. Y el que te inspira para alejarte de Dios, ese es tu Padre espiritual, pero equivocado, o sea, anticristo, anticristiano. Por eso decía primero de Timoteo capítulo 4 versos 1 y 2 que no hay que fijarse o no hay que fiarse de cualquier inspiración. No porque te inspire tu padre, no, es que mi padre me está inspirando, que no debemos confesarnos. Bueno, esa es una inspiración que te está engendrando en la fe anticristiana. ¿Vale? Entonces, lo que prohíbe Mateo, tanto el verso 8, el verso 9 y el verso 10, no llamarse directores, no llamarse maestros y no llamarse padres, es en cuanto a Padre celestial, creador, principio y fin de todo. Y ahí es donde sí realmente estamos de acuerdo. No podemos decir que nosotros venimos de cualquier cosa. Salimos de nuestro Padre, venimos de Él y somos creación de Él. Y eso es lo que prohíbe. Entonces, pues, si ya terminamos, bueno, pues me dio mucho gusto. Pero bueno, no hay una prohibición realmente en llamarse padres espirituales. Y sí le voy a pedir, por favor, que investigue qué significa cuando una persona se hace llamar padre, o dice tener hijo. ¿Qué se refiere? A él se está haciendo llamar padre él mismo. Él mismo se hace llamar padre. Y si es padre en la fe, pues es padre espiritual. Entonces, mi hermano, pues si ya no tiene tiempo, porque escucho que tiene voces ahí, hay algunas otras personas con usted, no sé si esté ocupado. Si está ocupado, bueno, pues terminamos con esto. Bueno, Cael, uy, el Cael corrió. Cael ya no quiso más. Bueno, mis queridos hermanos, pues ya no dio tiempo ni siquiera de que se despidiera el hermano, ya no hubo opción. Ya no hay ya no hubo oportunidad, colgó la llamada, se cortó, ya no quiso saber más. Pero bueno, entonces mis queridos hermanos, pues ustedes se acaban de dar cuenta, tenía algo correcto, tenía algo, vamos a ponerlo, tenía algo coherente dentro del texto, ¿no? Que solamente Padre es Padre eterno, Padre creador de todo, ¿sí? Pero tenía una pequeña dificultad en cuanto a que si se podía llamar Padre espiritual a una persona. Pablo se hace llamar Padre espiritual. Pablo dice que él es maestro y también se vale, también es válido en la Biblia, solamente que bueno, pues estos amigos no lo entienden, ¿sí? Solamente que estos amigos tratan de desvirtuar y torcer el Evangelio para que la Biblia diga lo que realmente no dice o lo que ellos quieren que diga. Sin embargo, pues la misma Biblia los ha refutado. Los mismos textos que él leyó fueron los mismos textos que le di para refutarlo. Entonces, pues no hay otros textos que hablen de prohibición de llamar padre a nadie, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Dios me los bendiga. Ojalá les haya servido, les haya ayudado un poquito en cuanto a su formación un poquito, algunos textos bíblicos. Dios me los bendiga, sigamos en la lucha y bueno, pues no se dejen engañar por personas que tratan de torcer el Evangelio y desvirtuar la palabra de Dios. Dios me los bendiga, su hermano en Cristo Frankie Garcés, apologeta de la Iglesia Católica. Seguimos en la lucha. Hasta la vista y nos vemos. Un saludo a todos los hermanos que se conectaron, pero ya no mandé saludos. Ya se me estaba olvidando. Al hermano Willy Pérez, al hermano Vin Sabac, al hermano Freddy Mejías, Gregorio García, al hermano Juventino Díaz, Edgar Montano, William Batalla. Hermanito Willy, ya tenía rato que no lo había visto por aquí.
al hermano Rubén Torres, Carlos Sánchez, al hermanito Franco, al hermano Fabio Barrientos, Ángeles Mendezú, a Adriana González, Derek Abraham, Jacobo Isaac, Juan Méndez, hermanita Diana Silva, Victoria Arteaga, hermanito Mario Portillo, hermanito Osman Durán, Benjamín Campos, Arturo Acevedo, y hay muchísimos hermanos que se conectaron. Pues muchísimas gracias, hermano Rubén Quintanilla, bendiciones, al hermano Julio Márquez, Juan Sierra, hermanito Juan Sierra, pues sí, hermanito Juan Sierra, Segunda de Reyes capítulo 11 verso 12, pues ya no hubo oportunidad, pues el hermano ya se fue, ya no dio tiempo ni siquiera de que se despidiera. Hermanita Miriam Yesenia, hermanito Freddy Mejía dice, Primera de Juan capítulo 2 verso 13, el discípulo amado desobedeciendo a su maestro. ¿Cómo se explica? A mi padre deberé llamarlo señor o lechero. Pues sí, hermano, realmente dice este amigo que Pablo dice que Onésimo es su hijo, pero que él no se hace llamar padre. Bueno, pues hay una, como dice en el programa, que alguien me explique, ¿no? Cómo está eso. Sara Villaseñor, saludos, hermanito William, bendiciones. José Alfredo Meléndez, buen tema. Pues sí, es un buen tema, es un poquito corto porque pues realmente no hay grandes citas para poder nosotros debatir este tema. Solamente existe Mateo 23:9 y pues fue la única que utilizó, y las citas que él utilizó pues las quiso torcer y eran simple y sencillamente para demostrar que sí se puede llamar padre tanto a nuestros padres biológicos como a nuestros padres espirituales. Entonces pues seguimos en la lucha, mis queridos hermanitos. La hermanita Ángela Umaña, Dios me la bendiga. Vamos a seguir en la lucha, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga, cuídense y seguimos conectados. Nos vemos hasta la próxima.